Hola mis amados, bienvenido una vez más a tu programa Como Voz de Trompeta, edición Puerto Rico. Soy tu amiga y tu hermana Elizabeth Santiago y te acompaño hoy nuevamente a través de este tema tan maravilloso que hemos titulado El llamado del profeta. Le daremos hoy continuidad y te doy las gracias por sintonizarnos y por permitirme poder llegar hasta tu hogar, hasta tu trabajo, hasta tu carro, donde sea que nos estés escuchando en esta hora. Gracias por tu fiel sintonía. Vamos a estar conversando el día de hoy. Le vamos a dar continuidad al tema que hemos discutido ya en varias ocasiones. En esta ocasión vamos a hablar del protocolo profético. El tema es sumamente interesante. El programa pasado estuvo muy bueno en labios de mi hermano José, el evangelista José Santiago, quien ustedes aman y aprecian y estiman mucho. Y el día de hoy vamos a darle continuidad a este programa y el tema se titula, el subtema, ¿verdad? Dentro de lo que es el llamado del profeta se titula Protocolo Profético. Y le hemos puesto, ¿verdad? Este eslogan que dice decentemente y con orden. Protocolo profético, todo se haga decentemente y con orden. Nos basamos en 1 Corintios 14, 40 y dice así: así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que es importante que podamos recibir las instrucciones que el Señor nos da a través de su palabra, ¿verdad? Que hagamos las cosas de manera decente y con orden. Dios tiene, mis amados, un número de pensamientos ilimitados acerca de su pueblo. El Señor le ha dado a los profetas ese privilegio de poder acceder a los pensamientos de Dios y compartirlos. Hay dos maneras principales, ¿verdad?, en las que Dios revela sus propósitos a su pueblo. Es la profecía personal y es la profecía en la asamblea o la profecía corporativa. Para que el pueblo de Dios se beneficie, ¿verdad?, de la palabra, ya sea personal o sea profética, es importante que esta palabra esté delineada a las Sagradas Escrituras y que cuando la traigamos, la hagamos de una manera ordenada y de una manera decente. ¿Okay? Así que vamos a comenzar a hablar de lo que es el protocolo para ministrar la palabra profética a nivel personal. Porque usted y yo sabemos que Dios es un Dios personal y que tiene un destino y un plan personal para cada uno de nosotros, y es importante que nosotros podamos escuchar qué es lo que Dios quiere, ¿verdad?, hacer con nosotros y qué es lo que tiene para nosotros. Entonces, la pregunta que vamos a empezar en el día de hoy: ¿es correcto buscar palabra profética personal para mí personalmente? ¿O debería yo esperar que la palabra profética, ¿verdad?, venga voluntariamente a través de un profeta, en medio de una unción, ¿verdad?, y que sea como decían, ¿verdad?, el Espíritu Santo que la traiga y no que yo la busque? Vamos entonces a contestar. Vamos a comenzar contestando esa pregunta. Mire, la profecía puede ser provocada por nuestra fe. A veces hay unción para profetizar que no necesita ningún tipo de provocación, debo decir. ¿Ok? Pero debe usted saber que si es necesario usted provocar la profecía, esto se puede hacer. Porque todos los dones, mis amados, pueden ser provocados. La enseñanza y la prédica pueden ser provocadas, y la enseñanza y la prédica son dones que Dios nos ha regalado a nosotros. Nosotros podemos voluntariamente predicar, podemos voluntariamente enseñar. ¿Ok? Las lenguas también pueden ser provocadas por medio de la fe y un acto de voluntad. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y el espíritu del profeta está sujeto al profeta.
Hay unos conceptos erróneos que a algunas de las personas les gusta proyectar, y es que la persona que está bajo la unción del Espíritu Santo hablando en lengua está en un trance y que no tiene control, que comienza a dar patadas, que comienza a moverse de una manera descontrolada porque no puede controlar lo que está haciendo. Y eso no es verdad. Cuando yo hablo en lenguas, yo estoy hablando en lenguas, pero yo estoy hablando conscientemente y yo razono lo que estoy diciendo. Yo tengo control total y absoluto de lo que estoy haciendo. Si yo deseo detenerme de hablar en lenguas, lo hago. ¿Ok? Así que necesitamos, ¿verdad? No podemos ser tímidos en esto y necesitamos entender que todos los dones pueden ser provocados, ¿ok? A voluntad, porque el Espíritu está sujeto a mí. Yo no estoy en un trance, yo no estoy inconsciente. Y así como podemos hacerlo para orar, para hablar en lenguas, para interceder, también nosotros podemos provocar que el espíritu de profecía se manifieste. Vamos a leer en Mateo 7, del 7 al 11. Pedid y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si un hijo le pide pan, usted le dé una piedra? La pregunta, mire la pregunta. Y si les pide un pescado, ¿usted le va a dar una serpiente? Pues en conclusión, ¿verdad? La respuesta obviamente era que no. Y entonces la conclusión que dice aquí en Mateo. Miren, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijas, a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos va a dar todo lo que le pidamos. Usted ve la comparativa, usted ve la comparación. O sea, a medida que más fluidez usted tenga en la expresión profética, así mismo van a aumentar las oportunidades que usted tenga para poder ministrar a los demás. Las personas se van a acercar a usted con expectativa de ser ministrados y ser edificados en el cuerpo de Cristo. Esto es completamente normal, porque el hombre tiene una necesidad constante de escuchar la palabra de Dios y de recibir palabra del Señor. Esto no es malo, ¿ok? Esto no es malo. Esto en realidad, lo que pasa es, mis amados, que todas las doctrinas han sido abusadas. Y todos los dones han sido abusados. ¿Qué pasa? Que un don haya sido abusado no significa que el don no sea bueno o no se pueda manifestar o no se deba utilizar. Lo que pasa es que ha habido tanto abuso del hablar en lenguas. Ha habido tanto abuso de la profecía. Ha habido tanto abuso de la doctrina de la santidad que la gente teme recurrir a estas manifestaciones porque el abuso ha sido grande. Entonces, no podemos confundirnos, ¿verdad?, del abuso a la realidad de que los dones son buenos y de que son necesarios. Hay muchos líderes en la iglesia que, ¿verdad?, disuaden a la gente a que no busquen lo que es la palabra profética personal. Porque los ministros han advertido, ¿verdad?, sobre este ministerio profético personal en sus enseñanzas, porque se han visto abusados, como le acabo de mencionar. Entonces, como ha sido demasiado el engaño, el error en la palabra profética personal, como resultado, hay ministros que en la grey no quieren palabra profética personal. Ellos lo que prefieren es que la persona vaya a la palabra y que todo lo que quieren que Dios le diga, lo encuentren las respuestas en la palabra. Yo entiendo, ¿verdad?, esa decepción que, ¿verdad?, muchos ministros han sufrido. Pero es importante que usted sepa en esta mañana que Dios tiene una palabra profética personal para usted
y que está bien que usted quiera acercarse a Dios para que Dios le hable de manera personal, porque Dios es un Dios personal. Así que es posible que algunos de ustedes se hayan preguntado en algún momento, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Usted también debe haberse hecho preguntas como esta y como muchas otras, ¿verdad? Y a medida de que su don profético se da a conocer en el cuerpo local, la gente podría acercarse a usted para que usted de alguna manera le revele los pensamientos de Dios, de cuál es la voluntad de Dios para la vida de esa persona, ¿verdad? ¿Cómo puedo, verdad? Si esto le ocurre a usted no se desanime. Ministrelos, como le hemos dicho en otras ocasiones, con la medida de fe que usted tenga. Usted va a hablar hasta donde su fe le permita y usted va a abrir su boca y Dios la va a llenar hasta la medida de fe que usted tenga. ¿Ok? Podrían preguntarle, por ejemplo, ¿cómo puedo saber con seguridad si esta es la voluntad de Dios o es mi voluntad? De las preguntas que comúnmente surgen porque la gente a veces está confundida y no sabe cuándo es Dios el que le está hablando. ¿Ok? Y lo que usted siempre va a decir, ¿verdad? Es que el que tiene el Espíritu Santo no tiene por qué preocuparse porque Dios pone en él el querer como el hacer. Y cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos el corazón del Señor, no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Porque sabemos que los deseos que están obrando en nuestro corazón deben ser puros y deben ser provocados por el Espíritu. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los que son corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así que esa es una de las preguntas, ¿verdad?, que a usted como profeta se le pueden en la congregación, ¿verdad?, surgir, pero de las respuestas, ¿verdad?, que usted puede proveer con tranquilidad es que nosotros somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Así que los que somos dirigidos por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. ¿Ok? Hemos escuchado también en varias ocasiones una expresión como dice, esta gente no debería venir a buscar a la iglesia con la expectativa de escuchar una palabra directa, personal, profética de parte de Dios. Mire, usted siempre debe estar en la expectativa de escuchar una palabra que provenga de parte de Dios, especialmente en la iglesia, porque es que ¿a dónde podemos ir si no es a la iglesia a buscar la palabra de Dios? Es imposible que nosotros vayamos a recibir palabra directa a nuestra vida si no es en la presencia del Señor. Con demasiada frecuencia la tradición religiosa lo que nos hace es impedir recibir lo mejor de Dios. Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, si la gracia, según la gracia, debo decir que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si llega alguien a la iglesia con la fe de que quiere escuchar una palabra personal, no está mal que lo haga, es completamente correcto, porque si usted está enfermo, usted va a un médico. Si el carro se le daña, usted va a un mecánico, ¿verdad? Si usted quiere comprar una pintura, va a un sitio de arte. Y si usted quiere recibir una palabra de parte de Dios, usted la busca en la iglesia, definitivamente. Así que quede meridianamente claro que no hay ningún problema con que nosotros deseemos recibir una palabra profética de parte del Señor personal. ¿Ok? También es bueno, ¿verdad?, como profeta que usted alerte a la congregación y a las personas que se le van a acercar, que siempre van a haber falsos profetas. Hay quienes quieren profetizarle a cambio de remuneración económica. Estoy hablando de dinero. Believe it or not. Crea usted o no lo crea, estamos en el año 2020. Eso ocurre porque hay gente que tiene un don profético y su propósito, ¿verdad?, al profetizar, los dones son irrevocables. Cuando una persona tiene un don, lo tiene, punto. ¿Qué pasa? Estas personas comienzan a profetizar, pero lo que quieren es aprovecharse financieramente de estas personas, ¿verdad?, que reciben la palabra profética. Hasta pueden ser precisos en lo que el Espíritu le está profetizando porque es un don genuino. El problema no está en el don. El problema está en el carácter de la persona
que está manejando el don. Miren, personalmente conozco de experiencias, ¿verdad? De personas que tienen un don profético bien asertivo, bien asertivo. Y esta persona profetizaba y le decía a las personas que él ministraba cosas bien personales de su infancia, de su realidad actual, de su futuro, cosas que el Señor le mostraba, cosas de su salud. Bien al detalle, le digo yo, tan certero el don profético, que esta persona le decía, mira, tú tienes una condición en la mano derecha, te duele así, tú te sientes así por las noches, tienes en la pierna tal cosa, a ti te ocurrió esto en el año tal y tal. Y es un don bien asertivo, mi hermano. Yo le digo que es una cosa bien asertivo, pero ¿sabe dónde está el problema? En el carácter. Esta persona, le estoy hablando o sea, esto me consta de propio y personal conocimiento a mí. Esta persona, después que terminaba de ministrar, le decía a las personas, mire, mi hermano, hermana, el Señor me mostró que usted me tiene que hacer una siembra de un dinero porque yo necesito un dinero para tal cosa. Directamente. Se lo solicitaba directamente. Mire, hermano, ¿por qué usted no me regala esa guagua que usted tiene ahí, que es una guagua que es viejita ya, para yo usarla para el ministerio? Y la gente se sentía comprometida, como el profeta le había traído una palabra tan asertiva, tan poderosa y tan específica. La gente se sentía comprometida y le entregaba el dinero. Le entregaban carros, le entregaban ropa, pero era solicitud de la persona, zapatos, prendas. Estamos hablando de que esta persona tiene un problema en su carácter, que lo que está haciendo es mercadear y vender el don. El don es genuino, el problema es el carácter del profeta. Y nosotros tenemos que tener cuidado de porque nosotros tengamos un don, vayamos a caer en este error. Usted tiene que operar ese don con humildad, con integridad y con un gran sentido de responsabilidad ante el Espíritu Santo de Dios, porque hay muchos ojos que nos rodean y sobre todo el ojo de Jehová y el oído de Jehová que nos escucha y el ojo de Jehová que rodea toda la tierra. Y un día vamos a comparecer ante la presencia del Señor y podremos avergonzarnos o podremos sentirnos muy orgullosos de la manera que hayamos actuado. Así que si durante la administración, ¿verdad?, ocurriera una manifestación como esta, usted como profeta de Dios manténgase firme, alentando a los demás de que siempre van a haber mal manejo o falsos profetas o mal manejo de los dones. Pero es importante que Dios es fiel y que Dios es verdadero. No podemos, ¿verdad?, desenfocarnos y perder nuestra esperanza porque haya un grupo de falsos profetas, porque haya un grupo de falsos maestros, porque haya un grupo de falsos pastores, falsos apóstoles. Que haya una copia no significa que no exista un original. Así que es importante que nos mantengamos enfocados en esto porque actualmente hay muchas ínfulas de profetas. Actualmente la gente le gusta tomar las redes para salir a dar supuesta profecía. Y lo más vergonzoso para el cuerpo de Jesucristo es que la mayoría de estas personas profetizan después de tener conocimiento. Y después que usted tiene conocimiento y usted dice algo, eso es adivinación y eso es brujería. Eso no es ninguna revelación. Ocurre un terremoto en, por ejemplo, México. Los hermanos de México saben que México tiembla mucho. Eso es parte de su geografía. No tiene nada que ver con idolatría ni con castigo de Dios. Es que están viviendo donde hay una gran falla.
Bueno, tiembla y rápido empiezan los profetas a decir que era un juicio de Dios, pero ninguno de ellos era, falsos profetas debo decir, ninguno de ellos son tan valientes para que con tiempo de anticipación digan, miren, me muestra el Señor que va a temblar, que el epicentro va a ser en tal lugar y que va a ser de tantos grados de magnitud. ¿Por qué si usted es tan profeta y usted es tan guapo y tan valiente, por qué usted no trae una profecía con fecha, con hora y con especificidad? Lo mismo aquí en el Caribe. Yo estoy en Puerto Rico. Todo el Caribe es propenso a huracanes. Usted y yo lo sabemos. Personas con miren, no hay que estudiar mucho para saber que en el Caribe se forman muchos huracanes. Y de las cosas más vergonzosas que yo he visto es que viene una amenaza de un huracán y comienzan los supuestos profetas a decir que es un juicio, que Dios está cansado del pecado, que Dios está molesto con el pecador y así sucesivamente. Pero ninguno de ellos profetizó el huracán María del 20 de septiembre de 2017, un día nefasto que jamás Puerto Rico olvidará jamás. Un huracán venía a categoría 4, pero cuando tocó tierra entró en categoría 5. Nosotros nos quedamos flotando, como decía yo, solos en medio del mar, completamente solos y destruidos. No hubo ningún profeta que dijera absolutamente nada de eso. Claro, después de que vino el huracán, todos eran profetas y todos sabían que eso iba a ocurrir, pero ninguno lo dijo antes. Entonces, hay un error y una equivocación en lo que es la profecía. La profecía no es una persona que después que tiene conocimiento de algo, viene a jactarse de que lo sabía. Eso es adivinación, eso es brujería y eso es ignorancia, ¿ok? La profecía que viene de parte de Dios, dice la Biblia, que viene para redarguir, para instruir, para corregir y para instruir en justicia, para enseñarle a usted a ser justo. O sea, que es importante, ¿verdad?, que nosotros estemos claros en este tema. Usted comparta la palabra, ¿verdad?, del Señor hasta donde su medida de fe le permita y siempre y cuando pase por el filtro de la palabra. Anímele a la gente a no permitir que la existencia de falsas profecías y del mal uso y manejo del don les impida recibir una profecía verdadera y real. No podemos conformarnos ni desanimarnos porque existan falsos profetas a que nosotros no vamos a recibir una profecía, ¿ok? Es importante que usted no se desanime. Vamos a hablar de 13 claves para ministrar la profecía personal. Número 1, profetice siempre con amor. Ame a las personas que usted ministra. El amor es la motivación detrás de la profecía. Primera de Corintios 14:1. No profetice ni por amargura, ni por dolor, ni por ira. El amor siempre busca edificar. El amor no es rudo, no es áspero, ojo, no es condenatorio. Sea sensible a la persona que esté ministrando y sea cortés. Y ahí estamos quitando la paja de los ojos para que podamos identificar todas estas cualidades que tiene un profeta al momento de profetizar. Número 2, profetice según su proporción de fe. Romanos 12:6, hemos hablado de eso ya. No copie a los demás. Sea usted mismo. Dios quiere que todos seamos originales y no copias. Perdemos la individualidad y la singularidad propia dada por Dios cuando nosotros tratamos de copiar a los demás. Si aquel profeta profetiza de una manera, usted no tiene que copiarle, hermano. Usted va a profetizar y usted va a manifestar su don de la manera que Dios le ha dado a usted, con su personalidad y como usted es. Hay personas que son influencia para nuestra vida positiva, pero usted no tiene que ser copia de nadie.
es importante que usted conserve su originalidad, porque no todos fluimos igual. Yo predico de una manera, yo fluyo de una manera, mi hermano José, Santiago fluye de otra, usted fluye de otra. Entonces todos necesitamos mantenernos íntegros en nuestra personalidad y en nuestra manera de llevar la palabra, porque es importante que entendamos que Dios va a usarnos a cada uno de la manera que Dios, ¿verdad?, ha puesto nuestros rasgos de nuestra personalidad. Evite ser efusivo, dramático, exagerado o llamativo cuando usted ministre proféticamente. Sea natural. Cuando ministre a una persona del sexo opuesto, no ponga las manos en ningún área del cuerpo de la persona que pueda considerarse sensible. Si usted tiene que tocarla, ponga sus manos suavemente y con mucho respeto por la cabeza o por el hombro. O usted puede pedirle a otra persona del mismo sexo que ponga las manos sobre esa persona si es para sanar. Por ejemplo, si Dios le muestra algo en el estómago de una dama y usted es un caballero, usted no la va a tocar en el estómago, usted va a llamar a otra persona que ponga sus manos sobre el área afectada. Siempre manteniendo todas las medidas de respeto que le distinguen. Mire, por ejemplo, la honorable gobernadora de este país fue a una actividad religiosa y a mí me dio una vergüenza ajena ver que iban a orar por ella y apareció un hermano que le hizo así, mire, a la gobernadora, a la primera mandataria de este país. Y le puso la mano en la frente y comenzó a orar por ella de esta manera. Yo quería arroparme y taparme así la cara de la vergüenza. Porque es que uno tiene que tener control, respeto, cortesía. A la reina a la reina Isabel, la reina de Inglaterra, no se puede tocar. Al presidente no se puede tocar. Entonces nosotros tenemos que ser cristianos, pero ser gente prudente y razonable. Si usted está ministrando, si usted le dice en algún momento, venga a orar por el presidente del país o el gobernador o por algún diputado o por algún alcalde, no es posible que usted vaya a romper todo lo que es el protocolo de etiqueta, de cortesía y hacer lucir, ¿verdad?, al profeta y al cristianismo como gente embarazosa y vergonzosa. Usted siempre mantenga la compostura. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, todo tiene que hacerse decentemente y con orden. No toque innecesariamente, no grite innecesariamente. Y si usted entiende que hay que tocar porque el Señor le ha mostrado que hay un área afectada que usted quiere, ¿verdad?, por ejemplo, que sea tocada en el hombro, en la espalda, busque a alguien del mismo sexo. ¿Ok? No permita que la gente lo adore a usted. Manténgase humilde. Cuando la gente le alabe y le diga cosas buenas, usted siempre va a darle la gloria a Dios y a Jesús, porque recuerde que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No sea un llanero solitario. Aprenda a ministrar con otros. Solamente conocemos en parte y profetizamos en parte, dice la Biblia. Así que someternos a los demás es una manera de que nosotros podamos evitar el orgullo que siempre, ¿verdad?, trata de venir al corazón del hombre para dañar. Considere a otros cuando usted ministra. No sea un acaparador profético, o sea, no trate de comerse todo el pastel, toda la torta usted. No se tome todo el tiempo, no trate de acaparar todo el tiempo usted la atención. Aprenda a trabajar en equipo. Sea un buen líder, porque un buen líder se distingue, porque para ser un buen líder tiene que ser un seguidor. ¿Ok? Así que es importante también el trabajo en equipo. Evite mover las manos mucho, porque esto distrae al receptor. Así como, ¿verdad?, cuando nosotros estamos enseñándole a un niño, un maestro
¿verdad? Es importante que ese niño pueda mantener su atención, que yo pueda mantener capturada la atención del niño, pero si yo hago otras cosas, es posible que la atención de esa persona se pueda desenfocar de lo importante de la palabra que podamos traerle, ¿verdad? Esto incluye, además de agitar las manos, señalar, agitar o empuñar la mano. También evite mecer a la persona. Yo no creo en tocar a nadie, yo no creo en empujar a nadie, yo no creo en jamaquear a nadie, porque es que uno tiene que hacer las cosas con respeto, ¿verdad? Póngase siempre en el lugar de los demás. No hable excesivamente en lenguas cuando esté ministrando proféticamente, porque esto también distrae al receptor. Generalmente uno puede hablar en lengua cuando estamos empezando a ministrar para uno fluir en el espíritu, pero después de eso usted opte por dar la palabra profética conocida para esa persona. Estamos sujetos, como le dije al principio, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Yo hablo lenguas a voluntad y me detengo, pero no es propio que usted comience a hablar en lenguas, hablar en lenguas, hablar en lenguas, hablar en lenguas, y la persona esperando a la palabra profética y hablar en lenguas para después decirle: no temas, te dice el Señor. Algo que está en la Biblia, que no es una revelación personal, que no es nada nuevo, y que cómo es posible que una persona esté hablando en lenguas tanto tiempo para decir eso. Pues lo que hacía era tratando de encontrar algo que te iba a decir y en realidad no estaba fluyendo el don profético. ¿Ok? Nunca dé una palabra profética que sea contraria a lo que está escrito en la palabra. Es importante que la gente profética estudie la palabra. Estudia para mostrarse a sí mismo aprobado. Si usted no conoce la palabra, usted no puede profetizar, porque usted no conoce el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús. Y no podemos profetizar nada que no vaya de acuerdo ni alineado a la palabra. ¿Ok? Importante, conozca sus fortalezas y conozca sus limitaciones. Algunas personas son más fuertes en ciertas áreas de lo profético que otras. Usted no intente ir por encima de la medida de gracia ni la medida de fe que usted le fue dada. ¿Ok? Tomando, ¿verdad? Convirtiendo esto en una competencia. Porque no estamos tratando de superar a otros. Si el hermano, el profeta tal, profetiza de esta manera, y si el apóstol tal profetiza de esta manera, usted no puede tratar de medirse y competir con las personas. Porque usted es único, usted es genuino y usted tiene su propia personalidad y su propia manera de fluir en el espíritu. Recuerde que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Lo he citado varias veces durante el programa. Esto está para los que toman nota, 1 Corintios 14, 32. 1 Corintios 14, 32. Dios no nos ha dado, ¿verdad?, de lo que no podemos controlar. Usted siempre debe tener control sobre el espíritu. Proverbios 25, 28. Nunca permita que las cosas a usted se le salgan de control, porque vamos a lucir como personas descontroladas, como personas vergonzosas, como personas sin cordura. Yo he visto muchas manifestaciones que inclusive la pasan por estos medios de redes sociales, que son ampliamente vergonzosas, que yo no me atrevería a presentárselas a un abogado, a un médico. Que yo esté tratando de evangelizar, ese no sería el programa que yo le enseñaría, porque son ampliamente vergonzosas. Personas moviéndose con movimientos que parecen ser descontrolados, dando golpes de manera irracional, personas que se comportan como si estuvieran siendo poseídos en vez de una manifestación del Señor. Y uno no se atreve a presentarles una manifestación de esta manera a una persona, porque van a pensar que nosotros somos gente sin cordura, sin control, sin dominio propio, sin educación y sin razonamiento. Así que es importante que usted
mantenga la altura de Jesús. Usted piense si Jesús hubiera actuado de esa manera. Mírese en el espejo del Maestro. Mírese en él y usted va a saber cómo usted debe actuar, decentemente y con orden. No, próximo punto, no sea repetitivo mientras profetiza. Esto sucede muchas veces cuando la gente habla durante mucho tiempo. Deténgase cuando el Espíritu Santo se detenga. O sea, en otras palabras, no comience a inventar. Si el Señor lo que le dio fue una corta palabra profética, dele esa palabra a la persona y termine su ministración. Porque no es bueno que usted comience a repetir. Mire, en lo posible, si usted puede, use una grabadora. Porque esto hará que este receptor pueda escribir esa palabra profética que usted le dio y revisarla. Además de evitar que el receptor, ¿verdad?, lo vaya a responsabilizar a usted de haber dicho algo que usted no dijo. También es posible, ¿verdad?, que esa profecía pueda ser juzgada, si tuvo cumplimiento o no, por el liderazgo de la iglesia. Y por último, hable en primera persona. Acostumbrarse a esto podría tomar tiempo y práctica. Sin embargo, usted es la voz del Señor sobre la tierra. Y hacerlo permitirá un fluir profético más profundo. ¿Ok? Mire, quisiera contarle algunas experiencias después de haber visto estos 13 puntos personales que yo he tenido de propio personal conocimiento. En muchas ocasiones he escuchado personas que comienzan a hablar en lenguas, y a lo último lo que te dicen es: no temas, te dice el Señor. También he escuchado personas que comienzan a gritar, a dar patadas en el piso, le colocan las manos sobre la cara, que es un área del cuerpo tan digna que no se le debe tocar a nadie. Y le comienzan a estrujar para un lado, para otro, a empujar a las personas en el rostro. He escuchado personas también que advierten de que Dios le está dando la última oportunidad a alguien y que después de eso nunca más van a tener a otra oportunidad. Conociendo nosotros que Dios es el Dios de todas las oportunidades, porque la Biblia dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. He escuchado personas dar profecías que no son específicas. He escuchado personas que dicen, hay peligro. Nunca, ¿verdad?, el receptor entendió exactamente de qué peligro le hablaba, pero el receptor pensó que era un peligro de un accidente, que era un peligro de alguna decisión que iba a tomar, o de comprar una casa, o de comprar un carro, o de dar un viaje, o de alguna relación que, ¿verdad?, que tenía, o algún trabajo que quería tomar. Y he escuchado personas que profetizan también de cosas que son tan personales y tan delicadas, como decirles: este es tu compañero, esta es tu compañera, tienes que casarte con él. O al contrario, no puedes estar con esta persona porque Dios no lo quiere para ti. Este no es tu compañero, esta no es tu compañera. Personalmente yo pienso que Dios habla, que Dios tiene todo el poder para hablar y tiene todo el derecho para hablar, pero nosotros tenemos unas decisiones que tenemos que tomar y no necesitamos que nadie venga a profetizarnos. Si usted, por ejemplo, quiere comprar una casa y usted tiene un buen trabajo, la casa está en un lugar seguro, no es inundable, se ve bien, el techo está bien, el banco parece que le va a aprobar, usted puede hacer el pago mensual cómodo, no se va a quitar la comida, ni el pago del carro, ni la educación de sus hijos, ni la salud suya, ni de sus hijos. ¿Qué otros factores usted tiene que considerar? ¿Verdad? Que en esa casa no haya vivido un brujo, un santero, que nadie se haya suicidado, porque a estas alturas ni usted ni yo estamos para estar luchando con demonios
Uno quiere vivir en una casa donde uno esté tranquilo, donde uno vaya a estar en paz, ¿verdad? Y todas esas cosas usted las puede considerar sin que tenga que venir alguien a profetizarle, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si usted está conociendo a una persona y esa persona es un buen hijo, es un buen hermano, si es divorciado ha sido un buen padre, pasa la manutención para sus hijos, ha tenido una buena relación con su ex esposa, no ha estado en vicio de droga, tiene trabajo, ama al Señor sobre todas las cosas, pues usted dice, bueno, pues yo lo puedo considerar como un buen partido, lo empieza a conocer, tiene una buena relación con él, la respeta, usted la valora. Usted no necesita necesariamente que venga un profeta a decirle, este es tu compañero, te dice el Señor, porque usted puede tomar la decisión consciente y razonada de si esa persona le conviene a usted o no. Pero si usted está compartiendo con esta muchacha, le gusta bailar, le gusta beber, le gusta salir y a usted le gusta estar en la iglesia, es malcriada con sus papás, tiene un piercing en el ombligo, por todos lados, le gusta enseñar sus partes, le gusta vestir muy provocativa, no le gusta ir a la iglesia, no quiere estudiar, desertó la escuela, no le gusta trabajar, tiene mala opinión de los cristianos. En realidad, usted necesita que el Señor le diga a usted que no le conviene la persona. ¿Usted en realidad necesita que venga alguien a profetizarle que esa es su compañera o no? Si usted está en un matrimonio donde su esposo o su esposa lo golpea, maltrata a sus hijos, le dice que usted no sirve, que usted es bruto, que usted es bruta, que no tiene detalles con usted, que no aunque no le pegue, porque ya cuando llegan a pegarle es que ahí hay que salir huyendo, no hay remedio, pero si la maltrata, si le dice que con palabras la hiere, en realidad usted necesita que venga alguien a profetizarle que usted tiene que salir de esa relación. ¿Es en serio? Hay cosas que nosotros no necesitamos profecía para tomar decisiones en nuestra vida. Porque si usted no tomó una decisión en su vida, probablemente usted sea la víctima de la próxima portada del periódico siendo asesinado o asesinada por su agresor o su agresora. Entonces es importante que no dependamos de las profecías para tomar decisiones en nuestra vida. Decisiones importantes y radicales necesitamos tomarlas y punto. Así que no confundamos, no quiero que confundamos, ¿verdad? Que el mover profético es necesario y es ampliamente deseado y debe ser ampliamente deseado en nuestras vidas para conocer la voluntad de Dios, pero sin que caigamos en el error de que no nos movamos y no hagamos nada si no viene una palabra profética. Es importante, ¿verdad?, que yo pueda aclararle eso a ustedes porque ustedes saben que actualmente en el año 2020 el don de profecía sigue siendo ampliamente abusado. Ampliamente abusado, ¿verdad?, para manipular a las masas. Porque como usted sabe que el miedo paraliza a la gente, pues muchos de estos falsos profetas lo que hacen es utilizar la falsa profecía y el miedo para controlar y dominar a las personas, lo que en realidad no es profecía, sino es brujería, carismática, control y manipulación. Habiendo dicho eso, ¿verdad?, quedando claro en esto, recapitulo que es importante que podamos desear recibir la palabra profética personal para nuestra vida y conocer cuáles son los pensamientos de Dios para nuestra vida. Quiero hablarles ya para terminar y ir resumiendo del protocolo para la profecía corporativa o la profecía en la iglesia local o en la asamblea, que es importante, sumamente importante para edificar a las iglesias, a la asamblea local y hacerlos más fuertes como cuerpo. Dios edifica, exhorta y consuela a la iglesia local a través de la palabra profética corporativa. Pablo le escribió a la asamblea de Corinto para darle instrucciones adecuadas con respecto a la profecía. Vamos a leer en 1 Corintios 14, del 4 al 5. Fíjese lo que dice. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica.
Pero el que profetiza a la iglesia, edifica la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, obviamente para que se edificaran a ellos mismos, ¿verdad? Pero de todo lo que yo quiero que ustedes hagan, yo prefiero que profeticen. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Porque el que habla en lenguas, al no ser interpretada por nadie en la iglesia no, ¿verdad? No va a poder recibir la edificación. ¿Verdad? Al esas lenguas no poder ser interpretadas. Pero si una persona profetiza a la iglesia local, la asamblea local, recibe una edificación a través de esa palabra profética. No me malentienda. No es que no hable en lenguas, porque cuando usted habla en lengua, habla misterios con Dios y se edifica, se calibra, usted mismo se perfecciona, se hace mejor persona. Pero cuando estemos hablando de la asamblea local o de la iglesia, es importante que fluya la palabra profética para fortalecer a la iglesia. Así como el apóstol Pablo estaba escribiéndoles, porque sentí una preocupación por el bienestar de la iglesia local. Él deseaba ver la iglesia desarrollada y edificada en todas formas, y eso incluía, mis amados, la profecía. Aunque hoy día parece haber mucho énfasis en la profecía personal, es importante que la iglesia local permita la profecía también a la congregación. ¿Okay? Esto es bien importante porque es la forma que Dios usa para bendecir y edificar la iglesia local y el cuerpo de Cristo, mis amados. Es importante que las iglesias permitan escuchar la voz de Dios para que el cuerpo general sea bendecido. Y instruir a los creyentes y al cuerpo de manera que puedan fluir de manera ordenada en ese don profético. ¿Ok? Así que, para resumir este tema y que podamos, ¿verdad?, pasar a orar decentemente y con orden, como hemos dicho desde el principio, es la primera carta a la iglesia en la ciudad de Corintios, que la ciudad de Corinto, debo decir que el apóstol Pablo les aconsejó acerca de la manera en que la profecía corporativa debía ser dada. Así que quiero cerrar este tema con ustedes leyéndolo en 1 Corintios 14, del 29 en adelante. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen o escuchen o evalúen. Podemos, ¿verdad?, usar varios sinónimos. Y si algo le fuera revelado al otro que estuviera sentado, el primero va a callar y el segundo va a hablar, porque todos pueden profetizar los unos a los otros, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. De paz, importante. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que le escribo es el mandamiento del Señor. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero todo hágase decentemente y con orden. Gloria a Dios por su palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos da la dirección para que nosotros seamos personas de bien, personas ordenadas y personas que hacemos las cosas decentemente y con orden. Así que no limitemos el Dios, que es el Dios todopoderoso, no limitemos el don que Dios puso en usted, el cual le fue a usted entregado a través de la imposición de manos. Dele manera que se manifieste, dele fluir al Espíritu de Dios, pero todo lo hacemos decentemente y con orden. Espero que este tema haya sido de su agrado y de su bendición. Quiero orar por usted en esta mañana y le pido a Dios y Padre de Jesucristo que le ayude a que usted pueda manifestar ese don profético en medio de la congregación, en medio de la palabra personal, que le dé usted las herramientas y la fortaleza
y las destrezas para que usted pueda fluir en el don profético de manera ordenada, que le permita a usted ser un instrumento para enseñar, para traer esperanza, para instruir en justicia y para corregir y redarguir a sus hermanos, a la congregación local. Padre, manifiéstate de manera especial en las vidas que nos ven en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada, a la hora que nos estén viendo. Enséñales tú de manera especial. Manifiesta tu don en ellos, Señor, para que ellos puedan ser trompeta a las naciones, Señor, en estos últimos tiempos. Oro, mi Señor, también por las familias que tienen alguna necesidad, que están al alcance de nuestra voz. Les presento de manera especial y te pido que tú suplas la necesidad, que tú le des paz, que tú le des salud, que tú le traigas empleo, que tú le traigas fortaleza y unidad y que tú le hagas justicia, Señor, al que necesita que se le haga justicia de manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted, mi amado, ha estado sintonizando este programa y no ha recibido a Jesús como su Salvador, o si usted se siente que hay algunas cositas que usted debe arreglar delante de la presencia del Señor, porque quizás ha estado alejado, ha estado enojado, ha estado incómodo, quiero que haga esta breve oración conmigo también, porque es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos arreglar nuestras cuentas delante del Señor. Dios y Padre de Jesucristo, acepto a Jesús como mi único y exclusivo Salvador. Reconozco que su sangre puede limpiarme de todos mis pecados. Me arrepiento de mis errores, de mis pecados. Me he equivocado tanto, Señor. Lávame con tu sangre. Perdóname, mi Dios amado, perdóname. Hazme uno de tus hijos y de tus hijas. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y aquellos que han estado alejados de la casa, Señor, entrego todo lo que esté en mi corazón que me haya alejado de ti, que me haya hecho sentir incómodo. Perdóname, Señor. Me equivoqué, pero aquí estoy de nuevo. Aquí estoy para amarte y para que tú me restaures, porque tú siempre has sido y serás mi Dios. Te ruego todas estas cosas. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, ya hemos consumido el tiempo que teníamos para compartir con ustedes. Le doy las gracias por su fiel sintonía. A todos los amigos, los hermanos que nos siguen, que se han convertido en parte de nuestra familia extendida, que son fieles a este ministerio y que con tanto amor están aquí con nosotros en este tiempo para aprender de la palabra y para poder recibir humildemente la enseñanza que el Señor ha traído a nuestras vidas. Así que es mi placer haberle acompañado. Le doy las gracias y les invito a que nos sintonicen en una próxima ocasión y no se pierda este tema que ha sido de gran interés y de gran acogida a nuestros hermanos. Le vamos a dar continuidad. Hay otros temas interesantes que vamos a seguir discutiendo acerca del llamado del profético, una guía para que usted pueda desarrollar y que usted pueda mantener su don profético. Así que será hasta una próxima intervención. Bendiciones. Pronto llegará el momento que no habrá